Hola a todos, bienvenidos una vez más acá junto a Isabel Álvarez y Magdalena Ditborn, reemplazando a nuestras queridas viajeras, a la Maida y a la Barbarita que andan de viaje, y nosotros encantadas y felices de poder seguir acompañándolo una vez más con un lugar nuevo por recorrer, Isabel, y con un personaje nuevo por conocer. Y hoy día nos vamos a trasladar nada menos ni nada más que a la fabulosa Francia, para seguir hablando de ópera, de música y de personajes. Isa, bienvenida, qué rico tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Maida. Yo feliz de esta nueva invitación para que sigamos conversando de ópera. Ya hemos hablado de Verdi, Italia, todo lo que fue su aporte a la ópera desde Italia, de Wagner en Alemania, y hoy día vamos a hablar de la ópera francesa, que tiene un vínculo muy importante en sus orígenes con la corte de Luis XIV, con el ballet, así que desde ahí vamos a arrancar, pero la idea es que vayamos avanzando en estos acercamientos y aproximaciones a los distintos tipos de ópera, su historia y su origen. Maravilloso, y además que vamos a partir con una época y un personaje que debo reconocer que es una de mis grandes debilidades, que es nada menos ni nada más que vamos a partir con el absolutismo del gran rey Sol, Luis XIV, un hombre que tuvo uno de los reinados más largos de la historia, que fue un rey guerrero, pero ante todo un rey que representó todo el poderío del Estado, un nuevo concepto del poder. El Estado soy yo, pero más que nada también representó a través del arte un poder político que hasta entonces no se había visto en Francia y en el resto de Europa. Y lo que más me gusta de este rey no solo es que se puso de moda las pelucas con esos rulos gigantes, el maquillaje, los zapatos de tacón los hombres, las piernas trabajadas los hombres, sino que puso de moda el espectáculo, el glamour, el ballet. Él fue un gran bailarín del ballet y trajo a su corte a los más eximios artistas de todas partes de Europa. Ese fue nada menos ni nada más que el gran Rey Luis. Cuéntanos un poco de Rey Luis, Lully, el ballet, sus piernas. Es imposible no hablar de ópera y no hablar de Luis XIV, porque él, la verdad que, como bien decías, Magdalena, el alma de la corte en sus aspectos culturales, en música, en ballet, en dramaturgia, fue él. Él era el impulsor de las artes, porque él veía en las artes un poder político. Estas obras partían con un prólogo, con alusiones, adulaciones más bien políticas, casi de propaganda política, para el rey, para el sistema, para la monarquía, para el Estado, y él las veía desde ese punto de vista como un vehículo de poder político. Entonces fue un gran rey, uno de los grandes reinados, los más largos de la historia, y que tuvo siempre espacio en su corte para las artes. Él, primero con el ballet, primero él funda la Real Academia de Ballet en 1600 y algo, 660 por ahí, y luego la Royal Academia de Música, y con esas dos visiones de Estado, de crear estas instituciones estatales que tenían licencias reales para poder en el fondo representar estas obras, empieza la historia de la ópera y del ballet y de la cultura desde Francia, con este arte que es la ópera. Y a mí lo que me gusta mucho de Luis, es que yo debo reconocer que tengo una admiración especial por este rey absolutista, pero más que nada es porque él encarna. Él se hace parte de las artes, y siendo todavía muy joven, cuando su madre regenteaba, ¿no es cierto?, el reinado, él se atreve a presentar ante la corte una pieza de ballet escrita especialmente para él, donde él lo interpreta, o el personaje que lo interpreta es nada menos ni nada más
que Apolo, vestido entero de dorado, y surge desde el suelo este joven de 16, 14, 16 años, con estas piernas de bailarín, con una música que ha mandado a crear nada menos ni nada más que, como estábamos hablando, a Jean-Baptiste Lully. Claro, porque la música, que era la tragédie en musique, ese es el concepto que nace como especie de subproducto de todas estas manifestaciones artísticas que se dan al alero de la corte en Versalles. La tragédie en musique fue el germen de lo que va a ser después la gran ópera francesa en el siglo XIX, y la ópera francesa en general. Esta tragédie en musique, que tenía una base de dramaturgia importante, porque también al alero de la corte de Luis XIV, Molière y otros dramaturgos pudieron tener espacio para sus creaciones, a las cuales se les puso música y a las cuales se les añadió ballet, porque el ballet tiene también ahí su origen, sus raíces, toda la terminología francesa, el pas de deux, el plié, todas esas palabras francesas que hacen alusión a terminologías del ballet, tienen que ver porque el ballet nació ahí y tiene este ballet actual como lo conocemos, su cuna, así como Florencia es el de la ópera, la cuna del ballet clásico contemporáneo está ahí. Además que tú nos contabas en el primer capítulo que hicimos sobre ópera, en el fondo la ópera es, podríamos decir, la confluencia de todas las artes que existían hasta ahora. Entonces, podríamos recalcar que la figura de Louis y todo lo que es el ballet en Versalles, ¿no es cierto?, va agregándose a esta confluencia, y además la dramaturgia, porque Louis va mucho más lejos y manda o acoge, podríamos decir, a otro Jean-Baptiste, que es Poquelin, Molière, que es todos sabemos, un dramaturgo universal, y le dice, trabaja en conjunto con Lully y creen estas piezas. Entonces van creando esta, podríamos decir, visión más orgánica de ir incluyendo la dramaturgia, la comedia, incluso, acordémonos que Molière es un gran comediante, el ballet, la música, pero además la estética. Porque Luis XIV era un gran esteta. Él mismo se preocupaba, yo estaba contando, ponemos a las pelucas, los tacos, las medias apretadas, andar fit en esa época, podríamos decir, porque para él era muy importante andar bastante fit, ¿cómo se dice? Perfecto. Entonces, todo lo que es lo estético también va tomando un cariz muy importante. La escenografía, se me ocurre. Totalmente. Porque es la demostración del poder máximo. Claro, y la ópera resumía un poco eso. Y él vio ahí también en el desarrollo posterior, con Lully al principio, luego con Rameau, luego con Gluck, que se instala también ahí en la corte, luego está en la corte en Viena, y que es uno de los grandes reformadores de la ópera, Gluck, fueron armando estas obras, estas piezas musicales teatralizadas, que si tú te fijas, esa unión entre el teatro y la música que había en la corte francesa es la esencia de la ópera. Teatro cantado, musicalizado, pero con todos estos elementos estéticos que tú mencionabas, el vestuario, la escenografía, la iluminación, la puesta en escena. Pero claro, esa ópera inicial de la corte, que es la tragédie en musique, va también generando subproductos a medida que avanzan los siglos, y se genera una ópera ballet, una ópera comique, que es una ópera más popular, más abierta a todo tipo de público. En ese contexto se estrena Carmen, yo diría la gran ópera francesa, no gran ópera de concepto gran ópera, sino que la obra maestra de la ópera francesa. Opinión personal, opinión personal. Y la gran ópera francesa, ese sí, el concepto, que es la ópera que marca el siglo XIX, con Meyerbeer, con Berlioz. Esa ópera, después de la Revolución Francesa, se ve impregnada de temáticas históricas, grandiosas, que permitan un despliegue escénico, igual que en la corte de Versalles. Exactamente. Full de recursos, llena de show, pirotecnia, colores, espectáculo, que la sociedad parisina ya burguesa de ese siglo consumía como un bien de consumo, donde todos iban para ser vistos y que los vieran. Entonces, claro, está la ópera en 1875 que se inaugura el Palacio Garnier, que es la ópera de París actual, pero habían estos otros circuitos de teatros de ópera, que el mismo Palacio de Versalles
tenía su propio teatro ahí. Después, en 1990, casi se inaugura la ópera de Versalles, de la Bastilla, que es una ópera, un teatro contemporáneo donde también se da ópera. O sea, había muchos escenarios, muchos lugares donde se daban estos distintos tipos de ópera. Claro. Y que yo te diría que en el siglo XIX, con la gran ópera francesa y con estos grandes compositores, tiene su gran despliegue. Y como te digo, eran óperas que siempre incluían ballet, y por eso el vínculo con Luis XIV. Sí, es muy importante, porque en el fondo que un rey haya sido no solo un mecenas, sino haya practicado, podríamos decir algo totalmente nuevo, no es menor. Y no solo fue Luis XIV, después tenemos, por ejemplo, con Luis XVI, a una María Antonieta que sigue exaltando la ópera. No sé cómo cantaba ella, me imagino que no muy bien, pero cuéntanos un poco. La verdad, no sé cómo habrá cantado María Antonieta, pero claro, ella en Le Petit Trianon, ella obligaba a toda la corte realmente a ir a escucharla, se daban, como aparece en la película María Antonieta, que en este teatro se daban óperas barrocas con estos cantantes Farinelli, con estos cantantes que eran voces agudas, ¿no es cierto? Entonces todo ese mundo, toda esa corte que estaba en función de las manifestaciones artísticas, fue también un legado que fue repitiéndose, reproduciéndose por los distintos reyes y cortes, hasta la Revolución Francesa, que en la Revolución Francesa, como consecuencia de la Revolución Francesa, también surge un nuevo público, ¿no es cierto? Uh-huh. Que esta nueva burguesía y que más adelante va a ser el público perfecto para esta gran ópera francesa, que, como te decía, son grandes números espectaculares, con gran despliegue escénico, con números extensos de ballet, porque claro, en la ópera, por ejemplo, en la Traviata, cuando la Traviata de Verdi, cuando Violeta y Flora están en la fiesta, y están estas ballets de la gitanilla y de los toreros, claro, son momenticos de ballet. Cuando hablamos de la gran ópera francesa, son números de ballet extensos, largos, en distintos momentos. Y era algo que el público francés exigía, la verdad. La gran ópera francesa, que estuvo hasta finales del siglo XIX y ahí tiene un declive, fue la ópera que marcó a esta ópera francesa, con Meyerbeer, con Berlioz, los Hugonots, todas estas óperas, estas temáticas históricas grandiosas que permitían en realidad este gran despliegue, y que era un producto de altísima excelencia para ese público nuevo. Además que, volviendo un poquitito atrás, porque acá tú nos has contado así como, nos has hecho como una visión de cómo comienza la ópera, ¿no es cierto?, en la corte, cómo después se universaliza, cómo cambia la temática también, claro, a causa de todo lo que es la revolución burguesa, que es la revolución, ¿no es cierto?, francesa. Pero además, a mí me gustaría todavía mantenerme un poquitito en las cortes. Estas primeras óperas y la importancia del ballet, que en el fondo es la característica de esta ópera francesa, no solo se da en la corte de Luis, sino que todos los grandes señores nobles comienzan a imitar a Luis. Y comienzan a invitar a distintas, podríamos decir, pequeñas, no sé si son cameratas, como se dice, que van a interpretando estas obras en sus palacios, en sus castillos, claro, y con cada vez más espectacularidad, tengo entendido, mucho fuego artificial, todo al servicio de esta nobleza que exalta la figura, ¿no es cierto?, del rey. Pero además tengo entendido que con una temática muy basada en todo lo exótico, lo oriental, el mundo, ese mundo desconocido todavía en el mundo occidental. Claro, y eso yo lo tiendo a asociar más al periodo romántico, porque el movimiento romántico literario tenía el exotismo como una de sus ejes. Claro, entonces empieza a contagiarse, por decirlo así, todas las temáticas de la literatura, la ópera también, con este espíritu romántico que, como sabemos, no es el enamorado. Sí, puede ser el enamorado que empalidece y se suicida de amor, pero el espíritu romántico tiene que ver con ese hombre aventurero que agarra sus cosas, que vende todo y parte sin uno a explorar tierras lejanas, exóticas, distintas, desafiantes. Entonces, ese espíritu romántico
romántico exótico, el exotismo propiamente tal del movimiento romántico es el que también se impregna en estos compositores que empiezan a ver en estos temas libretos y buenas historias para sus óperas. Entonces tenemos, no sé, Meyerbeer con La Africana, por ejemplo, el mismo Bizet, que Georges Bizet nunca fue a España, pero él se basa en una obra de Prosper Mérimée, de un autor francés que había ido a España, había estado en Sevilla, había conocido la historia de este bandolero que se había enamorado de una gitana y que es la base en la historia de Carmen. Entonces, Delibes, por ejemplo, otro compositor francés, Leo Delibes, que en L'Acmé es una ópera que a mí me encanta, que tiene el famoso dueto de las flores, en que es la historia de la India británica, donde hay toda una simbología estética de esta India con las sedas, con las flores. Entonces, claro, todo ese exotismo inunda las temáticas desde estas cortes que ya después de la Revolución Francesa amplían estos públicos a estos nuevos teatros y estos nuevas audiencias. Y Georges Bizet no estuvo lejano a esa tendencia. Entonces, él se inspira en esta historia de Carmen en Sevilla, que era como un lugar súper lejano y distinto, para poder armar la historia de Carmen, que yo diría, y acá de nuevo, opinión personal, que es la gran obra maestra en términos de ópera, que ha sido el legado de Francia. Carmen. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver y nos vas a introducir en quién fue Bizet, nos vas a contar su historia y nos vamos a encontrar ahora con este personaje. Vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro, y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alarco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileños de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria
me puede garantizar mejores pensiones. Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Estamos acá de vuelta conversando con Isabel Álvarez sobre nada menos ni nada más que Bizet, del que vamos a entender hoy día y conocer en profundidad este personaje. ¿Qué nos puedes contar de Bizet? A ver, Bizet fue, yo diría, un artista incomprendido en su tiempo, un niño genio, como ya conocemos varios, tipo Mozart, incluso diría yo. Claro, no tiene Mozart escribió más de 600 obras, 22 óperas. Él la verdad es que tiene una producción musical que trascendió, porque no hubo mucha recuperación de su obra después que él muere, muy, muy limitada, muy escasa, pero se sabe que hubo muchas obras que quedaron en el camino, que no fueron terminadas. Él era un talento en bruto que algunos fueron capaces de ver. Él a los 5 años, por ejemplo, tocaba piano, componía, familia de músicos, su mamá y su papá músicos, ella cantante, su papá pianista, violinista también. ¿Él nace en París? Él nace en París y tiene la suerte de entrar muy joven al Conservatorio de París. Creo que la edad mínima era 10 años, él entra a los 9, apenas asomándose a los 10 porque le quedaban un par de meses, pero lo aceptan por el nivel de talento en bruto que él tenía. Entonces tuvo esa suerte sin tener una gran fortuna su familia, ni mucho menos, pero él tuvo la posibilidad del apoyo estatal, espíritu que viene desde el origen de las artes en Francia, porque todas las artes al alero de la corte eran con licencias reales, y este Conservatorio de París, que era la cuna y el origen de muchos artistas, lo recibe con solo 9 años y de ahí lo va formando como pianista que fue, como músico y como compositor. Pero yo te diría que tuvo una carrera trunca, muere a los 37 años, Mozart a los 35, no es que quiera hacer paralelo con todo, pero tiendo a homologarlos no por la cantidad de la producción musical, sino por ciertas características que tienen ambos. Y Isabel, para quienes nos están viendo, antes estábamos hablando de Luis XIV, Luis XVI, ¿no es cierto? Estábamos hablando de varios siglos atrás, pero Bizet nace en otro siglo, es un hombre del mundo contemporáneo. Siglo XIX, claro, siglo XIX, 1838 creo que nace, muere muy joven, como te decía, en un París que está brillante y que está totalmente generando espacios permanentes de espacios culturales, claro, con grandes presupuestos que solventan esto, siempre con una base estatal, insisto en el tema, porque ese también fue un legado de las cortes. París que se está configurando como uno de los, o quizás el segundo centro, o el centro cultural de Europa. Está Viena por un lado, donde está la intelectualidad, el pensamiento, ¿no es cierto? Y por esto, y también tenemos este París que está surgiendo con toda la fuerza como potencia cultural inigualable, podríamos decir. Potencia cultural inigualable. En ese París nace Bizet y tiene todo el apoyo de su familia, de músicos, y también del aparato estatal para acogerlo como un alumno del conservatorio, que fue capaz de entregarle las herramientas para que este talento en bruto que era, tuviera una carrera y un desarrollo. Entonces, ¿y él tocaba qué instrumento? ¿En qué se destacó? ¿Qué le gustaba? Pianista, siempre estudiando piano y también composición, y él también, muy joven, gana concursos. En esa época, hasta el día de hoy siguen habiendo concursos de música, el Operalia, qué sé yo, pero eran concursos que eran el canal de éxito, el pasaje al éxito que tenían personas que no tenían recursos para poder solventar sus carreras artísticas, y que con estos premios, el premio de Roma, por ejemplo, que él se lo gana, era un premio súper prestigioso, súper afamado, que le permitió una pasantía de 3 años en Italia. Entonces él ahí también se empapa, igual que Mozart, que en sus giras con su padre en Italia también tuvo acceso a maravillarse con la ópera. Él ahí conoce la ópera, aprende de ópera, aprende de composición, aprende de música, y vuelve, después de que se le acaba el veranito San Juan con la beca, vuelve él a París, y ahí también
tiene subsidios y pequeños premios y mecenazgos que le permiten componer, pero yo diría siempre hasta su muerte en circuitos bastante alternativos y precarios, porque en momentos de él en algún minuto, bueno, se casa, en palabras de él en algún momento lo leí, soy pobre de izquierda y revolucionario, pero en el fondo su revolución era más bien adherir a causas como por ejemplo la guerra franco-prusiana de 1871, sí, donde él se enlista junto con muchos otros intelectuales, él se enlista para defender a esta Francia en amenaza. Bueno, y eso en el fondo engancha un poco con lo que vimos en el capítulo anterior con Wagner. Estuvimos viendo que Wagner ensalza con sus obras el espíritu de la unificación de lo que es la nueva Alemania, ¿no es cierto? Y esta guerra franco-prusiana se enmarca, de hecho es el punto como final, podríamos decir, del proceso de unificación de Alemania. Y es porque Prusia está llevando a cabo a través de guerras una serie de invasiones y ha invadido Francia. Y ha llegado a París, nada menos ni nada más. Claro, entonces yo diría que en él el patriotismo de defender Francia y de nunca irse de Francia, porque muchos intelectuales abandonan Francia en esos momentos y después con el experimento la Comuna de París también, pero él siempre se queda, creo que en la Comuna de París él se mueve pero ahí muy cerca con su esposa, pero él siempre defendiendo un poco este tema patriota, este orgullo de ser francés, de ser parisino, de ser francés. Sí. Y de estar ahí. Entonces siempre, tal vez con rasgos de personalidad de él un poco dispersos, su carrera en vida, porque después de que muere, en la recuperación que hay de su obra, surge toda la grandeza de Bizet, pero él en vida, la verdad es que fue una vida bastante al 2 y al 3, musicalizaba o transportaba a partituras músicas de otros músicos, de otros compositores, como Pituto, como Pololitos, perfecto, para poder vivir en el fondo en este escenario ultra competitivo que era el París de 1850 en adelante, y donde él tuvo sus momentos. Yo diría que el gran momento fue el estreno de Carmen en la Ópera Comique. ¿Te acuerdas que estaba la ópera en Musique, en las Cortes, después la ópera ballet, la ópera clásica, como la conocemos, la ópera comique, que es la ópera bufa? Entonces se estrena Carmen, que no tiene nada de comique ni nada de bufa, porque es una historia tremenda. Sí. Se estrena en la ópera comique porque él no tenía espacio en otros lugares. Su gran promotor fue Gounod, un gran músico francés, autor de Fausto, ¿no es cierto?, y de la Ave María de Gounod, que estaba emparentado por algún lado a través de su señora. Fue su gran creador, pero también era muy crítico de él porque él tenía estos como chispazos que de repente se desconectaba de su carrera y no fue consistente en ese sentido como para poder haber visto en vida todo lo que fue su éxito posterior. Esa es la pena, la gran pena. Pero a mí siempre me ha llamado la atención su talento en bruto, porque Carmen es una obra maestra de principio a fin. Bueno, ya vamos a ver eso. Pero me gustaría hacerte dos preguntas. Yo leí o escuché por ahí que él era que en el fondo él no tiene esta constancia como compositor porque era muy autoexigente e inconformista con su propia obra. Por lo tanto, que muchas obras incluso se pierden, que él las rompe, que las bota, que no las termina, que las raya, sí, que se enoja. Es verdad. Y por eso también lo comparo un poco con Mozart, porque nosotras que no somos psicólogas, pero que hacemos psicología histórica retrospectiva, claro, yo creo que había algo también en la personalidad de Mozart, sin duda, que lo refleja súper bien la película, y en la personalidad de Bizet, de discontinuidad o de inestabilidad emocional, claro, tal vez para haber tenido esa solidez que se necesita en un artista para llevar adelante su carrera. Entonces, claro, efectivamente, muchas obras inconclusas. De hecho, después de que se estrena Carmen, yo sé que vamos a hablar después, pero lo tomo como ejemplo, que fue un fracaso cuando se estrena, él se desmoraliza a tal punto que el infarto que le da el mismo año del estreno de Carmen tiene que ver con anginas de pecho y un montón de dolencias de salud que yo creo que pueden haber sido somatizaciones de esta especie de neura, claro, que tenían como artista.
Bueno, un poco como son los artistas. El mismo Molière, por ejemplo, que también lo pasó pésimo, que estábamos hablando al principio de Molière. Claro. Lo pasó pésimo con sus dramaturgias y que odiaba a los dos médicos y a los doctores porque él era muy enfermizo. También termina con el enfermo imaginario de una forma muy trágica por lo mismo, porque en el fondo los artistas más allá viven en carne su propio arte. Su pasión, obviamente, y está perfecto. Funcionan con sistemas totalmente distintos a quienes somos más terrenales, podríamos decir. Claro, pero yo eso lo lamento, o sea, ya desde mi mirada, desde el siglo XXI, pero yo creo que él fue realmente un artista extraordinario, fuera de serie. Carmen, de principio a fin, es una obra maestra, y él tuvo la capacidad de entender la música que se necesitaba, de elegir la historia perfecta. Entonces, claro, en esa inconformidad y en esa autoexigencia hay mucho inconformismo por esta faceta tan de artista en bruto, que es tan necesaria para trascender. Claro. Y además que me gusta porque a lo largo de estos distintos programas hemos visto a 3 contemporáneos en el fondo, prácticamente. A Verdi en la unificación italiana, a Wagner en la unificación alemana, y tenemos a Bizet en este punto final, que es la guerra franco-prusiana, que es el punto final de la unificación. Y lo que me gusta, por ejemplo, de Verdi y de Wagner es que ellos tenían decididamente y socialmente podríamos decir, un acercamiento político a ciertas causas. Y como todo hay en la viña del Señor, y eso es lo maravilloso de la diferencia de los seres humanos, al parecer, Bizet no tiene una causa política, y eso también me encanta. Claro, yo creo que es un artista diferente en ese sentido. De todas maneras, yo me atrevería a decir que muy patriota, muy vinculado con este ser parisino incluso. Claro, el orgullo francés. El orgullo francés, muy consciente de eso y muy dedicado a sacar adelante su carrera, que tuvo muchos tropiezos, tuvo muchos momentos. Su mujer también, él se casa con Genevieve y ella enfermiza. No fue un problema más, digamos, para él tener que salir adelante. Tuvieron un hijo, pero trabajando para otros, haciendo composiciones que no eran las de él propiamente tal, y con mucho problema en la gestión cultural también, en lograr abrir espacios para él. Cuando vuelve de la guerra, por ejemplo, escribe una ópera, Yamilé se llama, que también evoca un lugar lejano, los pescadores de perlas, ¿no es cierto?, que también son todos lugares exóticos, como que era capaz de captar esas tendencias y ponerlas en música, porque su música es sublime, su música es de la música que te llega al corazón y que te hace bailar cuando es así con ese ritmo frenético en el asiento, pero tuvo todos esos elementos, entonces lo hace también un personaje fascinante, que lamentablemente murió a los 37 años. Muere muy joven. Muy joven, y muy pocas obras formales que fueron un legado, porque no, la familia, la mujer y el hijo tampoco tuvieron, como fue un fracaso el estreno de Carmen, no tuvieron como la conciencia, la visión de preservar su obra, de hacer de alguna manera una recuperación de ese patrimonio musical de la humanidad que se recuperó mucho después. Increíble, porque estamos hablando de una Francia y un París que es un centro cultural donde estaba todo pasando, bullendo la cultura, los mejores representantes de todas las distintas artes. Entonces, no tener esa conciencia, incluso desde la familia misma, de preservar, conservar en un lugar que podríamos decir es un ecosistema extraordinario para la cultura. Es como raro que no haya habido esa Claro, pero tenía también a favor que estaba, como había muchos escenarios alternativos, muchos lugares, Gounod, el músico, también te decía, lo apoyó mucho, se enojaba con él también de repente, porque yo creo que le tiene que haber tratado de dirigir un poco más, focalizar su carrera, y él con esta... O sea, era medio dispersión, claro. Era medio disperso, Bizet, podríamos decir. Claro, eso también hizo que su carrera tuviera estos momentos como de lagunas entre medio, y él también fue de alguna manera buscando estos espacios. También Offenbach, que es otro gran músico francés, aunque de origen alemán, pero francés, porque toda su carrera y su vida la hizo ahí,
que es de los cuentos de Hoffmann, sí. Offenbach, también lo apoyó o compartían ciertos circuitos musicales, pero Offenbach también en el vaudeville, que es este teatro más popular, que mezcla música, ópera, también eran espacios alternativos, la ópera comique, el vaudeville, donde tú podías llevar tu obra y estrenarla a todo evento. A lo mejor no era con la gala de la ópera tradicional, del establishment, donde se estaba dando la gran ópera francesa, claro. Pero eran espacios que igual existían. Entonces eso es lo maravilloso de ese París, que tenías posibilidades, al punto claro. Que el mismo Bizet pudo estrenar Carmen en la ópera comique. Maravilloso. Y Bizet tuvo algún, podríamos decir, impulsor, mecenas, protector, como lo tuvo Wagner, por ejemplo. Claro, yo te diría que fue uno de sus grandes guías, no sé en términos económicos, pero sí guía en lo musical. Uno fue Charles Gounod, un gran músico que también su legado musical de súper gran trascendencia. Entonces lo fue guiando. Tengo entendido que hubo algunas peleas también en el camino y yo me imagino que debe haber sido algo debido a esta como falta de foco que le ponía claro. A su carrera. Offenbach también tuvo toda esa capacidad de meterlo en estos circuitos alternativos claro. Para que él no quedara fuera de esta posibilidad de poder estrenar su música. Reconocían su genio. Que los grandes músicos lo reconocían. Claro. Reconocían su genio a pesar de su dispersión. Claro, y que él por algo entró tan joven al conservatorio, por algo estos grandes músicos vieron ahí en él un talento naciente. Entonces fueron ellos, te diría, quienes lo fueron guiando mejor en su carrera. Fantástico. Hasta que pudo tener los espacios que buscaba. Fantástico. Vamos a ir a una pausa y vamos a entrar de lleno en esta ópera, Carmen, que al parecer es sublime de principio a fin, para que nos desmenuces y nos cuente esta ópera a la vuelta de este curso. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro, y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Takatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alessandri en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP.
forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable va a ser electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Y estamos de vuelta conversando de esta Francia fabulosa, fastuosa, el centro de la cultura, y nada menos ni nada más que de Bizet, gracias a la experta visión de nuestra amiga Isabel Álvarez, que nos acompaña hoy día, con que yo debo reconocer que gozo, porque aprendo, lo paso bien, después terminamos de acá y seguimos parloteando y aprendiendo. Sí, así que maravilloso. Y de experta a amante, aficionada, fascinada con la ópera, yo creo que es correcto. Es que eso se nota. Qué bueno que te entretenga. No, yo gozo. Entonces estamos con Bizet. Este hombre, podríamos decir, disperso, que le cuesta enfocarse, salir adelante, pero que llega un minuto en su vida que no sé si ya era mayor, tercera edad, no tengo idea, a ver si nos cuenta, y que literalmente le da el palo al gato, no en el sentido económico, sino en el pleno sentido artístico. Llega un minuto, una epifanía. Es casi una iluminación. Es casi una iluminación donde logra esta obra majestuosa, que te dejo la palabra para que nos desgloses esta obra y nos diga por qué es una obra total de principio a fin. Mira, yo creo que lo es, y aquí declaro mi total también admiración a Carmen, a la ópera, porque él de alguna forma conectó con este exotismo que buscaba, estas historias lejanas, de estos mundos tan distintos como puede ser Sevilla, los gitanos, en fin. Entonces la ópera se basa, la obra que hay detrás de la ópera, de la historia, es de Prosper Mérimée, y que esta historia de esta gitana que se enamora de José, luego se enamora de un torero, ahí hay un triángulo amoroso en Sevilla, en una Sevilla de 1820, que era el centro, el tabaco era el negocio, era la puerta de entrada del tabaco desde el Caribe hacia Europa. Entonces ahí estaba la fábrica de tabaco en Sevilla, donde se fabricaban estos cigarros, donde Carmen trabaja con las cigarreras, y de ahí se distribuía el resto de Europa. Entonces tenía esa importancia. Y por eso esto todo se da en el marco no solo de la producción de estos cigarros de tabaco, sino que del tráfico del tabaco, que es de este mundo de los gitanos y este mundo donde Carmen se pierde un poco. Entonces, Bizet, primera genialidad, vio ahí un mundo exótico, entretenido, con una música distinta. Claro. Porque él, en el fondo, nunca fue a España, nunca estuvo en Sevilla, pero sí se basó en este Prosper Mérimée, que sí era el hombre romántico que andaba buscando estos viajes en lugares exóticos por todas partes, y le secuestra la historia, la transforma en este libreto, no él, sino que sus libretistas, y le pone música. La historia es en Sevilla, no le fue bien en su estreno en 1875. Él muere después de este estreno porque las críticas fueron... no le dieron tregua. No, se estrena en París, perdón. Se estrena en París, en la Ópera Comique. Ya. Pero con esta historia exótica que trae. Que ocurre en Sevilla, se estrena en París, y la crítica de la época, y están esas críticas, y son lapidarias, o sea, no le conceden nada. Básicamente, desde el punto, bueno, es una ópera muy distinta a la Carmen que conocemos hoy. Fue una ópera que duró 4 horas, que el último acto, que es donde se resuelve todo, fue pasada la medianoche, según registran las crónicas de la época. La historia cruda, o sea, cruenta, súper violenta, es la violencia hacia la mujer. Hoy día, desde la lectura actual, es un femicidio, con todas sus letras, con esta mujer además súper empoderada. O sea, también es como visionario respecto del rol de la mujer en la sociedad, porque Carmen es una gitana que trabaja en 1820, porque la mano de obra además era mucho más barata, pero trabaja en la fábrica de cigarros, de tabaco, en Sevilla. Es una mujer
que es libre en el amor. Y con mucho desplante, Con mucho y muy desplante, sensual. Sensual, que ella además Sí. usa esa sensualidad para enamorarse y desenamorarse bien rápido del hombre con el cual ella quiere estar. En La Habanera, cuando ella canta, el amor es un pájaro rebelde, el amor es una zorra rebelde, es un pájaro rebelde que está y que no está, y si te digo que te quiero, y si no, no. Toda esa sensualidad era chocante en la sociedad de 1875. Entonces, la mezcla de esta mujer empoderada, dueña de sí misma, de su cuerpo y de su sensualidad, mezclado con este ambiente medio de delincuencia que rodeaba el tráfico del tabaco, con esta historia que la verdad que rompía todos los cánones tradicionales de las historias que se estaban viendo, y una estructura musical extensa que a lo mejor no fue la más correcta, y ahí le faltó una vuelta de tuerca a Bizet tal vez para darle una estructura más digerible como la tiene hoy día, que es mucho más corta. Entonces todo eso hizo que fracasara en su estreno en París y que él se deprimiera mucho con este mal trago. Y que, o sea, yo no tengo evidencia científica, pero hay ciertas teorías que asocian de alguna manera este infarto y esta muerte prematura con esta Después del intensidad estreno, de porque él. es muy inmediato al Es muy estreno. inmediato, puede que no, porque había tenido abscesos en la garganta después de la guerra, pero la verdad es que fue un debut y despedida. Pero esto quedó en el aire, quedaron no tanto, bueno, las partituras y algunos legados musicales de él, y esto se reconstituye posteriormente en el siglo XX y da forma a esta Carmen que inmediatamente se transformó, junto con las óperas de Verdi o de Puccini, en las óperas que más se representan en los teatros más importantes del mundo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, donde está Carmen, hay taquilla segura, tablero vuelto, es entretenida. Es una ópera que yo recomiendo mucho para la gente que se está aproximando al mundo de la ópera. No tanto para niños. Yo la vi de muy niña y me acuerdo que toda la escena final, cuando la matan a Carmen, estoy spoileando, pero en la ópera no hay spoiler porque es como spoilear Romeo y Julieta. Así que estoy diciendo cosas que pasan, pero que la verdad que tal vez no para niños, pero para un público que se acerca a la ópera, es la ópera perfecta, porque además la música es una música que ahí también creo que hubo una genialidad de Bizet. Él nunca habiendo estado en España, en Sevilla, en ninguno de estos lugares, rescató melodías españolas, tiene elementos como las castañuelas, el tablao flamenco, ese sincretismo cultural que hay en la música española, sobre todo de esa parte de España, con influencia árabe, gitana. Todo eso, cuando uno recuerda la obertura, la habanera, bueno, la habanera, hay también un problema porque la habanera, él pensaba, así lo dice en las crónicas, que era una canción popular española y que él la tomó, pero la verdad que se llama El Arreglito y es una canción española con un autor conocido, entonces hubo incluso acusaciones de plagio. Entonces eso también como que le echó a perder la fiesta, ¿te fijas? Totalmente. Porque no había, por todos lados lo bombardearon su estreno y no fue bien recibido, pero por suerte, al igual que muchos estrenos en la ópera, ese mal comienzo en el fondo fue arreglado en el camino y la ópera que conocemos hoy día es la gran ópera que es y que cautiva a todos los públicos, como te digo, con su música se ha usado en publicidad, en el cine, la historia misma, una historia que el otro día estaba viendo Up, la película la de Pixar, y se utiliza la música de la habanera en una escena en que este hombre se queda solo en su casa, o sea, es una música universal. Absolutamente. Y además que yo creo que también tiene esta cosa que está, de la que tú nos estabas contando al principio del programa, esto de usar de forma muy, podríamos decir, llamativa, magnífica, los colores y todo lo que es la escenografía. En el fondo, esta ópera francesa también tiene esa particularidad, no solo del baile, la danza, sino que también una escenografía que de repente cautiva porque sale de lo común. Y para que ir más lejos, o sea, solo empezar en Carmen, a mí se me viene a la mente el color rojo, un abanico, no sé, la sensualidad de una mujer, el pañuelo español volando. O sea, hay una cosa visual muy potente también, no solo en Carmen, sino que en este tipo de ópera francesa. Claro, entonces tenía todos los elementos para cautivar ese público. Y para hacer un hit.
Claro, y que hasta el día de hoy, en todas las representaciones que se hacen en distintos teatros, como el director de arte y el regisseur tienen la libertad de situar la ópera en cualquier época histórica, con incluso escenografía y vestuarios que no coinciden con la obra original, Carmen se presta muy bien para eso, también para algunos excesos que yo no soy muy partidaria, porque ya le cambian el sentido a la obra. Pero claro, Carmen se presta porque tiene todo el flamenco, la mantilla, las castañuelas. Carmen, además, el personaje que es una mezzosoprano, que es algo súper disruptivo también, porque en general los protagónicos en la ópera son sopranos. Acá la protagónica es una mezzosoprano, entonces en eso también fue súper innovador Bizet. Entonces una mezzosoprano que tiene que ser atractiva, y no digo que tenga que cumplir con los cánones clásicos a lo mejor de belleza, pero tiene que manejar muy bien su sensualidad, su manera de hablar, porque hay harto recitativo, harto diálogo en Carmen, su manera de plantarse frente a los hombres, en sus enamoramientos, porque se enamora primero de Don José y después de Escamillo, del toreador, que la deslumbra, porque además Don José es un celópata, es un violento que termina matándola. Entonces también ella tiene como esa salida de esta situación de abuso en la que está con este hombre que no la deja tranquila ni a sol ni a sombra. Y una mujer protagonista que debe haber sido muy disruptivo, claro, porque fue chocante. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es que son parejas de amores prohibidos, ¿no es cierto? O un Don Juan, como vimos al comienzo de Rigoletto. Claro, con Rigoletto. Pero ahora es una mujer. Es una mujer que decide su destino. Exactamente. No Entonces, es una mujer que le pasa el destino por encima, es todo lo contrario. No, ella Carmen decide su destino. Es una mujer de armas tomar, es una mujer además que, como te digo, trabaja, tiene su plata, tiene incluso la libertad de unirse a esta tropa, porque hay en el segundo acto hay todo un cuadro que es maravilloso en la taberna de Lilia Spastia, que es donde se juntan ella con Don José, que además es un desertor del ejército, porque se deja el ejército, la deja libre a ella, que va a la cárcel, y se juntan en esta taberna de Lilia Spastia, donde está todo el submundo de la delincuencia sevillana, estos traficantes que en el fondo reciben los cargamentos que vienen de Cuba y del Caribe, del tabaco, y los reciben a la mala y los venden a la mala. Entonces necesitan mujeres que hagan que muevan el negocio y que puedan distraer a las autoridades para que ellos puedan pasar estos cargamentos. Entonces todo ese submundo que rodea a Carmen lo encarna una mujer. Entonces era algo súper rupturista, súper chocante para la sociedad que recibió esta ópera, que, como te digo, además de haber tenido algunos ajustes en su estructura, porque era muy larga, pero pasó sin pena ni gloria en su momento, pero alguien tuvo el talento y la capacidad de darse cuenta que esa partitura, la pura obertura de Carmen, esa pura obertura, parte Carmen, no se abren las cortinas, porque la obertura es con la cortina cerrada, pero es tan vibrante ese ritmo de la orquesta cuando tocan los compases de la obertura, que después se tocan en el último acto, el leitmotiv. Bizet, igual que Wagner, también utiliza el leitmotiv de Carmen, que es el leitmotiv de la muerte, que desde el principio nos anuncia que va a haber una tragedia de proporciones en esta ópera que uno no sabe para dónde va. Que en el fondo tiene esta plaza de Sevilla con las mujeres, las tabacaleras que cantan con los niños, el coro de los niños del ejército, que tiene el ballet en la taberna de Lilia Spastia, que es un carrete de proporciones, con Carmen que termina zapateando arriba de la mesa, porque así es, o sea, que uno realmente vibra porque te dan ganas de subirte a bailar. Y después con este horror de la muerte y del homicidio de Carmen en el último acto, que vuelve todo al inicio. Entonces es una... perdona si que me exprese tan vehementemente, pero es que realmente es una obra de arte, de principio a fin, con intercalando estas músicas que son de la ópera clásica. Hay áreas que son casi belcantistas, en el tercer acto, la de Micaela, por ejemplo, con un lucimiento vocal precioso de la soprano, porque aquí Micaela es la soprano, que es un rol secundario, pero que es la pura bondad, candidez y ingenuidad, y que un poco es el contrapeso de esta Carmen tan segura de sí misma, tan libre en todo sentido. Entonces, también en el diseño de los personajes, en la musicalización de cada personaje, el mismo torero, el Escamillo, cuando entra con
su traje de luces, con su séquito de picadores, de toda esta imaginería que tiene el tema del torero en España, de las corridas de toro. Entonces yo no me puedo imaginar a alguien que componga algo sin haber estado inmerso en la cultura. O sea, él fue capaz de extraer todo eso y ponerle música. Me encanta eso que cuentas en el fondo, de que a pesar de que él nunca viaja a España, se inunda de esta cultura española, y eso también responde un poco a la época que a él le toca vivir, porque luego de todo lo que fue la conquista napoleónica sobre España, es cuando el mundo francés pone los ojos sobre España y se da cuenta de que España es un lugar tremendamente atractivo para conocer, para el turismo, y todo eso se debe gracias o a causa del avance napoleónico. Entonces que después él haya tomado esta visión como exótica de esta España, es maravilloso. Y me llama mucho la atención esto que tú cuentas de que no haya sido un hit, porque tú solo de tararear la obertura, uno se queda pegado con la música. Es que es muy, y la habanera que se ha y usado. El tema es muy atractivo, muy entretenido visualmente, pero claro, mientras tú nos contabas, yo iba pensando, para la sociedad de la época, esa mujer debía ser castigada. No, les quedó grande. No podía sobrevivir, les quedaba grande. Les quedaba grande. Carmen debía morir, lamentablemente, para la sociedad de la época. Les quedaba grande, totalmente. Y por eso es que el exotismo, volviendo un poco al exotismo, que también surge en París con la Expo París, con la exposición mundial, que de alguna manera abre las puertas a todo este mundo lejano, que en esa época, pensemos, no había WhatsApp, no había ninguna forma de tener, y les trae todas estas sedas y esta cultura lejana ahí mismo, a París. Entonces eso también, cuando hablemos de Puccini lo vamos a ver, también le dio, por ejemplo, a Madame Butterfly como temáticas en lugares distintos a muchos compositores que veía. Turandot también de Puccini también está muy influenciado por este exotismo que surge de este imaginar mundos lejanos y que viene, insisto, en el punto del espíritu romántico, que era agarrar tus maletas y partir a explorar lugares lejanos para justamente lo que tú dices, conocer culturas distintas, maneras de vivir distintas. Mundos diferentes. No, maravilloso. Realmente Bizet, un hombre o una figura que pasa la historia por quizás hacer una obra, pero hacerla una obra de arte de principio a fin. De lo poco bueno. Estoy siendo injusta porque Los pescadores de perlas, por ejemplo, que es otra ópera de él, que es preciosa y que se programa no tan seguido como Carmen, pero que también se programa en teatros importantes, La Arlesiana, que son sinfonías que él también compuso para otras obras, tiene pequeñas perlas, pero la verdad es que fue debut y despedida en el sentido que su gran obra por la que se lo conoce es Carmen. Y vaya que obra. Nos invita a viajar, y eso es lo maravilloso. Exactamente. Y de eso se ha tratado estos programas que hemos hecho, que te despido, pero no para siempre, sino que te despido hoy día y te doy las gracias por contarnos de Carmen, hacernos viajar no solo al París maravilloso de la cultura, sino a esa España, esa Sevilla, ¿no es cierto?, gitana, casi sexy, como nos plantea Bizet. Absolutamente. Y para volver a toparnos la próxima semana con un nuevo capítulo, donde ¿a quién vamos a ver, Isa? Mira, vamos a volver a Italia, porque hemos ido cronológicamente avanzando desde Verdi hasta Bizet en Francia para ver ópera italiana, ópera alemana con Wagner y ópera francesa con Bizet, pero vamos a volver a Puccini, que es posterior. Puccini está en el siglo XX con sus últimos estrenos, un hombre que vio un poco la primera mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y que es italiano y que también es uno de mis grandes pasiones operísticas y un gran representante de la ópera italiana. Así que volvemos al origen, a Italia. Volvemos al origen. Entonces les doy las gracias, los espero la próxima semana junto a Isabel Álvarez, historiadora, periodista, experta en ópera y que nos ha iluminado en este camino para ir cerrando este ciclo y tan entretenido de aprender de la ópera. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Espero la próxima semana.